Hoy vamos a leer un poquito. En Deuteronomio 11:8. Es una de esas palabras que hace mucho que no leía, ¿no? Pero que la tengo presente. Creo que muchos quizás conocemos algún párrafo, algún versículo de esta palabra. Iba a sacar algunos versículos, pero después decidí leerlo todo, ¿no? Para recordar. Que son las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerden que yo le había dicho, ¿no? La otra vez, y lo voy a repetir cada vez que trate un tema de esto, ¿no? Que es algo que aprendí hace poco. Que cuando nosotros queremos un beneficio, o cuando pensamos que tenemos beneficios, también tenemos una responsabilidad sobre esos beneficios, ¿no? Y eso es algo que no tenemos que ¿cómo se dice? Que aludir o que escaparnos de eso, digamos. Yo quiero algo, yo tengo una responsabilidad sobre ese algo, ¿sí? Yo sé que Dios a nosotros no nos pide nada a cambio. Quizás otras religiones, otras creencias sí siempre piden algo a cambio de, pero Dios nunca nos pide algo a cambio de. Dios nos pide responsabilidad en cada beneficio que Él nos da a nosotros como hijos. Amén. Y así también es eso para la vida cotidiana. Cuando uno se cree con derecho a algo, también tiene que tener una responsabilidad sobre ese derecho, ¿sí? Porque no es que nos dan el derecho a algo y ya estamos. No, también nuestro actuar sobre ese derecho es una responsabilidad X, ¿no? Que me alcanza ese derecho que tengo yo. Dios a nosotros nos dio todo. Y creo que de esto estamos hablando y seguimos hablando y vamos a hablar porque necesitamos nosotros entender que Dios ya nos entregó todo. Que Dios ya escribió todo, porque lo que escribió Dios ya fue de otra época y que hasta el día de hoy sigue vigente. ¿Por qué? Porque Dios no muta ni cambia y que ya están escritas las cosas y que vemos en la Biblia muchas personas que adquirieron esos beneficios, pero que también tuvieron responsabilidades sobre esos beneficios. Entonces es importante entender esto, de que no es que Dios nos pide algo a cambio, sino que Dios no quiere esa responsabilidad nuestra sobre ese beneficio que Él nos da. Dios no hace trueque con nosotros. Dice que Dios cuando hizo pacto Dios con el hombre, no el hombre con Dios. Nosotros no podemos hacer pacto con Dios porque no somos más importantes que Dios para hacer pacto con Él. Y está escrito. Sino que Dios ya hizo de antemano pacto con nosotros. Entonces son cosas que son principios que debemos entender para tener claro. En el momento que oramos y que estamos pidiendo algo a Dios, muchas veces quizás muchos nos hemos enojado con Dios porque no nos da lo que queremos. Pero no es que no nos da lo que queremos. Nosotros no creemos que podemos alcanzarlo. Que es diferente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él ya nos dio todas las cosas. Entonces uno se preguntará, ¿y si me dio todo, por qué estoy así? Porque quizás no crees lo suficiente o no tenés la fe suficiente. O quizás no tomás la responsabilidad de ese beneficio. Porque no es, digamos, yo para adquirir dinero tengo que trabajar. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad de trabajo? ¿Para qué? Para adquirir el dinero. Si yo robo, yo no estoy adquiriendo responsabilidad en nada. Yo estoy quitando algo y apropiándome de algo obligadamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que yo no me lo gané. Entonces, ¿viste que dice? Lo que mal viene, mal se escapa, no se va. Es por eso. Pero la responsabilidad que tomamos ante adquirir una bendición de Dios es eterna y es para siempre. Antes, no sé por qué lo dije esto, sé que es de Dios, pero es bueno aclararlo, ¿no? Porque muchas veces yo no entendía. Yo esperaba cosas de Dios que quizás no entendía que también estaba a mi parte. Mi parte no era un trueque con Dios, mi parte era responsabilizarme de eso que Dios me iba a dar. Amén. Amén. Estas son las bendiciones, ¿no? Que Dios le dio a su pueblo. En Deuteronomio 11:8 al 29 dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y estéis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla, a ellos y a su descendencia,
tierra que fluye leche y miel. La tierra la cual entrás para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tus pies, como huerto de hortaliza. La tierra la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infactúe y os aparte de servir a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros. Cierre los cielos y no haya lluvia, ni la lluvia de su fruto, y perezca el pronto de la buena tierra. Dios da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y la ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y les enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu mesa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás a los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo prescribo para que lo cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pasaréis como Él os ha dicho. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Bueno, esto es lo que Dios le decía, ¿no? Al pueblo que les iba a dar todo el territorio, que les iba a dar una tierra, no donde ellos no iban a regar más, sino que Dios iba a ser el que lleve la lluvia para regar la tierra que ellos trabajen. Es una bendición especial que Dios le dio al pueblo y que le da al pueblo hoy en día también, ¿no? Pero dice acá, si guardares mi mandamiento, si me amás, si seguís mis caminos, si no te apartás de mí, ¿sí? Y dice que tenemos que llevar esta palabra en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia, en nuestros hogares, y tenerla siempre presente. Entonces yo, leyendo hoy esto, ¿no? Entendía que cuál importante es la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Que hace que todo se cumpla, ¿sí? Cuando Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que habita en el Génesis, podemos leerlo, que dice que Dios dijo y fue hecho. Después Dios vio y dijo que lo que había hecho estaba bueno, ¿no? Y que era bueno. Todo lo que Dios creó está bueno. Todo lo que Dios creó, lo creó con su palabra. Amén. Y la bendición que Dios nos da a nosotros
es también por la palabra de Él. Y quería recordarles una palabra, después de esto, que está en Lucas 5, una vez creo que lo había compartido, que son una de esas palabras que Dios me hizo entender cuán poderosa es la palabra de Dios, ¿no? Cuando la creemos o cuando la ponemos por obra, ¿no? Porque a veces quizás no es que creemos, sino que dudamos, pero le hacemos caso a Dios, ¿no? Como le hizo Pedro caso a Dios. Y dice Lucas 5:2, dice así: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y cuando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Jesús estaba acá, ¿no? Rogándole a Simón eso. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. ¿Qué pasó acá? Dice que Jesús venía predicando su palabra, ¿no? Y justo antes de irse para otro lado, ve a unos pescadores, y como era mucha la multitud que había en ese lugar, ¿qué hace Jesús? Le pide a Pedro, a Simón, que fue la primera vez que Simón ve a Jesús, digamos, ¿no? Que se convierte a Dios ahí. Le dice, Jesús le pide prestado el barco para sentarse y poder ver más a la multitud, que lo puedan oír bien. Yo digo, ¿no? Yo me imagino, cada vez que leo esta palabra, yo me imagino que Pedro no estaba escuchando a Jesús, sino que sí le prestó el lugar para que le hable la multitud. Ellos venían de la madrugada de haber trabajado toda la noche y sin recibir un peso, o sin pescar nada, digamos. ¿Qué quiere decir? De que ese día el trabajo de él fue en vano, porque no trabajó nada, ¿no? En comillas, en vano. Mientras ellos estaban limpiando las redes, yo me lo imagino, ¿no? Me imagino a Pedro con la gente que tenía él en el barco, qué sé yo, desatando los nudos, guardando las lonas, ¿no? Guardando los baldes, terminando de doblar las redes, mientras Jesús hablaba. Pero a usted no le pasa que a veces alguien está hablando al lado suyo y aunque no quiera, lo escucha igual lo que están hablando ustedes. Yo digo, mi teoría, ¿no? Es que Pedro estaba, mientras trabajaba en el barco para guardar todo, estaba escuchando lo que hablaba Jesús. Porque acá no dice qué es lo que dijo Jesús, pero Jesús le enseñaba a la multitud. Por ende, Pedro estaba escuchando lo que él decía. Y me encantó esta parte, ¿no? Que dice, Jesús termina de predicar a la gente, de enseñarle, y ahora sí le dice a Pedro: ponga mar adentro. No, yo esta parte una vez la había predicado y era como que, no, que cada uno que trabaja para Dios tiene su paga. Como que le quería pagar con algo Jesús por haberle prestado el espacio, ¿no? Entonces le dice ahora, a ver, acá, en el 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿No? ¿En qué palabra va a echar la red? En lo que él había escuchado, que había enseñado. No, dice que la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué hizo Pedro? Escuchó palabra de Dios y esa palabra le dio una fe
que ni él sabía, porque el primero pone una excusa, Señor, mira que yo ya trabajé toda la noche y no pescamos nada. Pero si vos lo decís, por tu palabra, yo voy a echar esa red. Y dice que esa pesca fue la gran pesca milagrosa, ¿no? Una pesca que dice que no solamente fue de bendición para Pedro y para su gente, sino que para los barcos que estaban al lado y para todo el pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque Pedro escuchó y no se quedó negativo diciendo, no, yo no voy a trabajar más, porque encima que estuve toda la noche trabajando, no pesqué nada, ¿qué voy a ir otra vez? Otra vez tengo que poner las redes, que yo pienso que esas pesaban. Otra vez hay que atarlo, no sé qué tenían, digo yo hilo, no sé, soga. Otra vez tengo que hacer todo el trabajo que ya acabamos de terminar. Si Pedro hubiese dicho eso, como a veces muchos de nosotros decimos, ¿o no? Que nos damos por vencidos y tenemos esa negatividad de decir, en vez de seguir avanzando, no, ¿para qué? Si al final no hago nada, al final... Pedro se hubiese quedado como siempre. Pero esa vez Pedro escuchó palabra de Dios y yo pienso que dijo así Pedro, pienso yo, no está escrito. No, lo aclaro. Pienso que habrá dicho, bueno, yo ya sé que no pesqué nada. Y yo ya sé que mi fuerza no van a pescar nada. Pero si vos lo decís, si vos lo dijiste, por tu palabra, por vos, por tu palabra, he hecho las redes. Y es así, no es por nosotros, chicos, es por la palabra de Dios. Y es por la fe que esa palabra nos da a nosotros de poder seguir avanzando. Amén. Recuerden que Deuteronomio dice que guardemos esa palabra y la tengamos con nosotros y la llevemos a todos lados. Aun cuando nos sentemos con nuestros hijos en la mesa, aun cuando estamos afuera caminando, que no nos olvidemos de esa palabra, de la fe, de lo que necesitamos para seguir creyendo y para alcanzar esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Seguimos con Romanos 4:16. Dice así: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Qué linda palabra, ¿no? Dice en el 17, como está escrito, Abraham le habla, ¿no? Te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así que tengo que decir que Dios está re loco, ¿no? Porque llama las cosas que no son que fuesen. Recuerden que estamos hablando del Génesis hace un ratito. No había nada en la tierra, pero Él llamó al agua y se hizo el agua. Llamó a la tierra y se hizo tierra. Llamó, ¿sí?, a los animales y se hicieron. ¿Con qué? Con la palabra de Él. Amén. Porque hay poder. Hay poder en la palabra de Dios. Dios tiene poder y es el poder que hoy nos trajo hasta acá. Amén. Es como que toda la palabra de Dios nos va guiando a una sola frase siempre, ¿no? Que sin fe es imposible. Y que la palabra de Dios es la que nos da fe a nosotros, o la que nos trae esperanza para alcanzar lo que necesitamos. Ya somos bendecidos, nosotros somos personas que estamos bendecidas. Amén. Amén. Somos personas a la cual Dios llamó, Dios trajo y Dios bendijo. Ahora depende de nosotros y esa es nuestra responsabilidad. Por eso hablé al principio del beneficio que nos da Dios y de la responsabilidad nuestra. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Creer. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Quitar todo lo negativo. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Tener esa fe para alcanzar lo imposible.
Tener esa fe para llamar a las cosas que no son, que sean. Tener fe para creer que la palabra de Dios puede y funciona en cada una de nuestras necesidades. Amén. Y tengo una palabra más que se me estaba escapando, pero vamos a leerla. En San Juan 21:6. Acá es cuando Jesús resucita, ¿no? Y se encuentra con los discípulos. Dice que los discípulos también estaban en el mar. San Juan 21:6 dice: Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Bueno, este es más largo, si lo quieren leer después, de San Juan 21. Acá dice que Jesús se le presenta a los discípulos en la orilla del mar, así que los discípulos estaban en el mar, también pescando, queriendo pescar y no pescaron nada. Y Jesús se les presentó, pero ellos no lo conocían de lejos. ¿Y Jesús qué le dijo de allá? Echen la red. Y un solo discípulo se dio cuenta, no porque lo había visto, sino por la palabra que dijo Jesús. Porque esa palabra le hizo recordar a Juan la pesca milagrosa de la que habíamos hablado hace un rato. Y esa palabra, Juan se la dice a Pedro: Pedro es el Señor, porque estaban mirando de que era la misma situación la que estaban viviendo. ¿Por qué? Por la palabra que dijo Jesús. Recordaron que en esa época también, cuando ellos no tenían trabajo, porque se veía que no tenían pesca, se acordaron ese mismo día que Jesús hizo el milagro. Volvieron a recordar la palabra de Dios y entendieron que Jesús una vez más venía a bendecirlos. Y los bendijo igual. Por eso también nosotros tenemos que recordar cada bendición que Dios hizo en nuestras vidas. Cada milagro que Dios realizó en nuestras vidas. En los momentos que estamos mal, tenemos que recordar que Dios ya solucionó problemas en nuestras vidas. Y el mismo Dios que solucionó esos problemas lo va a solucionar hoy. Pero tenemos que recordar su palabra. Por eso es necesario recordar cada detalle que Dios nos habla, cada palabra. Vieron que en Deuteronomio decía: péguenla en los postes de su casa, péguenla en la pared, llévenla a todos lados. ¿Para qué? Para que nos acordemos de que Dios nos bendice, de que Dios es bueno, de que Dios llama a las cosas que no son que sean, ¿no? A veces habla Diego también y dice lo mismo, ¿no? Tenga pegado en la heladera un versículo, ese versículo que más les gusta, que le llega al corazón. Y va a ver que cada momento que usted está mal, va a mirar y va a leer ese versículo y va a levantar otra vez su espíritu y va a empezar a tener esperanza para creer que las cosas pueden cambiar una vez más. Amén. Así que seamos como Juan, ¿no? Que Juan entendió quién les hablaba, porque esto ya lo habían vivido antes. Vamos a orar.